problemática que empieza a ser bastante habitual en los últimos tiempos. ¿Por qué se da este problema? ¿A quiénes está afectando principalmente y qué consecuencias está teniendo el no corregirlo a tiempo? Por lo que el motivo de este video, el objetivo, es que quien se encuentre inmerso en esta problemática esté a tiempo de corregirlo, llevarlo al día y evitar este tipo de cuestiones que vamos a comentar a continuación. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de los libros registros contables. ¿Qué es lo que sucede? O qué libros contables son obligatorios. ¿Y qué son los libros contables? Los libros registros contables. Pues se trata de, válgame la redundancia, un libro registro donde vamos plasmando cierta información de manera ordenada. Este es un resumen muy básico, por supuesto. Cuando entremos a explicar cada uno de estos libros contables con sus, digamos, conceptos mínimos que ha de tener, lo entenderás mucho mejor. Entonces, tenemos, los principales son 3 libros, registros contables. Son los principales, sobre todo porque afecta a prácticamente todo profesional autónomo o empresa. Luego hay otros libros que son obligatorios para las sociedades limitadas, sociedades anónimas, pero bueno, de momento nos vamos a centrar en el autónomo. ¿Y por qué vamos a hacer nos vamos a centrar en estos individuos en particular? Pues porque las empresas, al estar obligadas, digamos, todo lo que sea sociedad jurídica, al estar obligadas a presentar sus libros en registros, a legalizarlos, luego a presentar cuentas anuales y demás, pues no presentan esta problemática. Ya tienen muy claro que han de gestionar sus libros registros contables y es algo que ya lo tienen muy naturalizado, no genera problema. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar por cuáles son los principales libros registros, los mínimos que debería tener todo autónomo. El primero, libro registro de facturas emitidas. Importantísimo, entraremos en profundidad. Luego, libro registro de facturas recibidas. Súper importante también. Entraremos a continuación en profundidad. Y tercero, y no por eso menos importante, porque si tenéis bienes o facturas que van en este libro, os afectará a vuestra fiscalidad, a los criterios, digamos, de deducción y demás en vuestra contabilidad, con lo cual afectará a vuestros impuestos trimestrales y anuales. ¿Y cuál es este? El libro registro de bienes de inversión. Esto te puede parecer que no te afecta, pero verás cómo más de lo que nos imaginamos tendrás algún que otro elemento, alguna que otra factura que tendrás que incluirla en este libro contable. Te he dicho que se está dando una problemática habitual en los últimos tiempos que afecta a la llevanza de los libros contables. En realidad lo que afecta es la no llevanza de estos libros contables y sobre todo quiénes son o estamos detectando que son los sujetos, digamos, implicados en este tipo de fallos, de errores. ¿Qué tenemos? Principalmente autónomos que van en modalidad objetiva, es decir, tributan por módulos. ¿Por qué? Porque al ya saber que según qué módulos tienen, han de tributar una cantidad fija cada trimestre, pues pierden un poco digamos, el norte de alguna manera con el hecho de llevar los libros contables. Si este tipo de autónomos están en una gestoría o en una asesoría, tienen el servicio de contabilidad y de fiscalidad externalizado, porque tienen contratado un gestor, un asesor fiscal, pues lo normal es que tengan estos libros contables
al día, porque el profesional ya entiende de la importancia de estos documentos. A pesar de que cada trimestre liquidéis los mismos impuestos, es importante llevar los libros contables por los motivos que te diré a continuación. ¿Cuál es el otro grupo, digamos, de afectados o potenciales víctimas de este tipo de errores? Los, sobre todo nuevos autónomos con actividades. ¿Y por qué digo nuevos? Porque tienen poca facturación, quizás tienen una factura de venta al mes, porque tienen un solo cliente o quizás dos, y pocos gastos, digamos, porque trabajan desde casa, tienen pocos gastos, digamos, deducibles, porque quizás no entran al detalle con los gastos deducibles, digamos, del hogar, de los suministros y tal, y, digamos, deciden hacer una suma-resta para ir presentando sus trimestres, se apuntan este resultado y van tirando con esta dinámica. Y un tercer grupo, aunque bastante menor, porque al final se van acostumbrando de alguna manera, son las actividades, nosotros principalmente lo vemos con los agentes comerciales de seguros, actividades que tienen sus servicios exentos de IVA, con lo cual no presentan IVA, y digamos, sus servicios también, válgame la redundancia, con obligación de aplicar retención en sus facturas. Entonces, aplicando la regla fiscal de que si el 70% como mínimo de tu facturación tiene aplicada una retención, donde tu pagador ya adelanta este dinero a la agencia tributaria, tampoco tienes obligación de presentar el modelo 130. Recordemos que el modelo 303 IVA y el modelo 130 pagos fraccionados de la renta son los principales modelos tributarios a los que se enfrenta un autónomo, pues cuando no tienes obligación de ni uno ni de otro, donde todo lo vas a declarar en tu modelo 100, en tu renta, pues es fácil, digamos, de alguna manera dormirse y no llevar digamos, los libros contables, una contabilidad rigurosa, tanto de tus ingresos como de tus gastos, porque cuando vayas a hacer tu renta, el borrador te dirá los ingresos que han tenido según lo que te han ido reteniendo y demás, porque esa información se cruzará entre tus pagadores y la agencia tributaria, y lo único que tendrás que hacer, o digamos, resulta bastante cómodo coger las facturas o los tickets, sumarlas, como no tienes que desglosar entre IVA o no IVA, simplemente todos los costes los aplicas como gastos, pues digamos que resulta una manera bastante más sencilla, con lo cual es normal dormirse con esta obligación de los registros contables. Y llegados a este punto, donde ya conocemos cuáles son los libros contables que tendremos que llevar, cuáles son los grupos de riesgo para cometer el error de no llevar los libros contables, al menos no llevarlo de manera lo suficientemente ordenada o a tiempo, toca conocer por qué son importantes llevar estos libros contables y automáticamente entenderás cuáles son los problemas a los que te vas a enfrentar si no estás cumpliendo esta obligación, digamos, de llevar correctamente tus libros contables. Así que vamos allá. ¿Cuál es la importancia o cuál es la relevancia? En primer lugar, debemos llevar nuestros libros contables de manera ordenada para conocer el estado de nuestra empresa, al menos el estado contable. ¿Por qué? Si conocemos lo que ingresamos, cuándo lo ingresamos, lo que gastamos, cuándo lo gastamos, tendremos una información detallada y prácticamente instantánea de cómo
va nuestro negocio o nuestro proyecto. Podremos tener una foto fija, según en cada momento, de cómo va evolucionando nuestra actividad y podremos pues tomar decisiones del tipo: conviene hacer inversiones, conviene ahorrar, conviene corregir alguna cuestión o simplemente estar preparados para saber qué impuestos o qué cantidad de impuestos vamos a tener que pagar el próximo trimestre y poder hacer una previsión de esta cuestión. Para esto, este es el principal motivo por el que es importante llevar los libros contables. El segundo o el siguiente es que Agencia Tributaria, así como hemos hablado en anteriores videos del tema de los requerimientos y demás, por si queréis profundizar en eso, tenéis material suficiente colgado en el canal. La Agencia Tributaria, cuando abre un requerimiento o una inspección, lo primero que te va a solicitar son los libros registros contables. Hará una primera revisión de lo que le digas en ese libro registro, comparará con lo que ponen tus declaraciones trimestrales y anuales, comparará también con lo que ponga las declaraciones trimestrales y anuales de tus clientes o proveedores que han debido presentar alguna declaración, sobre todo informativa, donde ha tenido que indicar que ha tenido relaciones comerciales contigo, hará este cruce de datos y, entre otras cuestiones, que irá vigilando la agencia tributaria en la normalidad, digamos, de su trabajo. Entonces, siempre te va a pedir los libros contables. Luego ya te pedirá facturas si lo considera conveniente o no, pero en principio siempre vas a tener que tener el libro contable o tus libros contables disponibles. Aprovecho para recordar que la agencia tributaria, si no dispones de los libros contables, puede aplicar una sanción que rondará los 150 euros. Aparte de que eso solo es la sanción por no llevar los libros contables, pero por ejemplo, si tú has declarado unos ingresos por valor de 80.000 euros y unos gastos por valor de 60.000, se supone que tu beneficio neto son 20.000 euros. Si tú no aportas los libros contables y luego tampoco eres capaz de aportar, digamos, las facturas y demás que justifiquen estas operaciones, si agencia tributaria no tiene constancia de que han habido más ingresos, se creerá los 80.000 euros y dirá: perfecto, esto no te lo discuto. Si me constan más por ingresos en TPV, en Visum, en transferencias, lo que sea, pues te aplicaré los mayores ingresos que yo estoy viendo. Pero, ¿qué va a pasar con los gastos? Tú me has dicho que te has aplicado 60.000 euros de gasto. Yo, agencia tributaria, te he solicitado los libros registros, no me los has dado. Tampoco me has aportado las facturas que justifican esos gastos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a entender que esos gastos por valor de 60.000 euros no existen. Entonces, tu beneficio neto, que era de 20.000 euros, pasa a ser automáticamente de 80.000 euros. Voy a corregirte todas tus tributaciones, tus impuestos de los IVAs y tu renta de ese ejercicio fiscal, lo cual no te va a hacer ninguna gracia. Y es por ello que este es el motivo también súper relevante de por qué llevar los libros registros contables al día y, por supuesto, guardar toda la facturación. Y por último, y no por eso menos importante, otro aspecto, otro escenario donde es muy relevante disponer de los libros contables, y esto lo hemos vivido hace relativamente poco, es cuando se solicita alguna subvención, por ejemplo, o alguna prestación. Y sobre todo, cuando sí vamos a solicitar el cese de actividad, la prestación por cese de actividad, que es el paro de los autónomos. Cuando se solicite
este tipo de prestaciones, de subvenciones y demás, el organismo que vaya a otorgarlo y sobre todo las mutuas cuando vas a pedir la prestación por cese de actividad, te va a solicitar luego los libros contables para poder confirmar que cumples con los requisitos que normalmente suelen ir ligados a la caída brusca de actividad para otorgar o no esta subvención o esta prestación que le estás solicitando. ¿Por qué digo que esto lo hemos vivido recientemente? Porque en pandemia, cuando la administración, digamos, ordenó o obligó al cierre de prácticamente casi todos los autónomos y profesionales, además de empresas, cuando solicitabas la prestación por cese de actividad para cubrir esos periodos de, digamos, de inactividad que ibas a tener por imperativo legal, pues te pedían que justificaras una caída del 75% de los ingresos. ¿Y esto cómo se demostraba? Con los libros contables. También esto es relevante porque ahora están revisando las mutuas este tipo de prestaciones, han entrado en este periodo de revisión, entonces están pidiendo justificar a quien le genera alguna duda porque las declaraciones, digamos, impositivas no lo dejan lo suficientemente claro, pues piden los libros contables para justificar esta prestación. Y si no lo puedes justificar, pues te solicitarán el reintegro de la misma por entenderla no, por entenderla que no tenías derecho a dicha prestación. Entonces, hemos visto prácticamente todos los escenarios que pueden generar conflictividad por no llevar correctamente estos libros contables. Hemos visto el por qué se da esta problemática, a qué sectores afecta y ahora, diagnosticado, digamos, el problema, te voy a intentar dar un poco la solución, digamos, al final la solución la tienes tú, tendrás que llevar estos libros contables. Yo voy a intentar explicarte por qué, por qué es importante, ya te lo he dicho, te voy a intentar explicar cómo llevarlos, qué información mínima deben contener estos libros contables y qué criterios fiscales tendrás que tener en cuenta para aplicar sobre todo esto te pasará con los gastos, una factura de un gasto en el libro registro de facturas recibidas o el libro registro de bienes de inversión. Bien, vamos a ver cuáles son los datos obligatorios en el libro registro de las facturas, del libro registro de facturas emitidas y por qué son obligatorios estos datos. Tengo la chuleta aquí en el portátil, te lo voy a procurar ponértelo en pantalla para que lo veas bien mientras te lo voy explicando. Así que, sin más dilaciones, vamos a ello. Primer dato obligatorio, número de factura. ¿Y número de factura por qué? ¿Y por qué es relevante el número de factura? Porque debemos tener en cuenta que nuestra facturación ha de ir ordenada numérica y cronológicamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Es decir, nuestra factura ha de llevar un número, la número 1, la número 2, la número 3 y también se ha de poner la fecha. Para ponerte un ejemplo muy tonto, la factura número 15 no puede estar, fechada a 1 de enero si la número 3 está fechada a 17 de febrero. No tiene ningún sentido, hay que mantener un orden, es decir, si por ejemplo hacemos una factura al mes, la número 1 será la de enero, la número 2 la de febrero, la número 3 la de marzo, etcétera, etcétera. ¿Qué recomiendo? Se supone que debemos mantener un orden siempre. Entonces, si empezamos con el número, por ejemplo, 001,
durante un año, bien, imaginemos que llegamos a la 333. Saltamos al año siguiente y seguimos con la 334. Esto es perfectamente válido, se puede hacer, pero os encontraréis en algún momento donde diréis por la factura 5 millones no sé cuántos. Y que recomiendo yo aplicar siempre un número de serie, y que el número de serie sea el año en vigor, porque así es más fácil también buscar las facturas, identificarlas y demás. Por ejemplo, la primera de este año, 2023, barra 001, 2023 002, y cuando empiece el 2024 vuelves a empezar 2024 001, 2024 002. A mí, personalmente, me parece una manera un poquito más ordenada de llevar el orden numérico de las facturas, pero cada quien es libre de gestionarlo como más o menos considere, siempre y cuando se respete el orden numérico de las facturas en relación con la fecha de la misma. Segundo dato obligatorio, la fecha, por el motivo que te he explicado justo hace un momento, para mantener este orden en correlación con el orden numérico, digamos, de las facturas. Siguiente dato obligatorio, el cliente. Tenemos que identificar al cliente a quien le hemos emitido esa factura. ¿Y cómo lo identificamos? Pues en la pestaña, por decirlo de alguna manera, de cliente, pues pondremos su nombre o su denominación social, digamos, si es una empresa. Y como siguiente dato obligatorio, veréis cómo va todo correlacionado entre una información y otra, pues nos solicitan el NIF o el SIF del cliente, es decir, el número de identificación fiscal. ¿Por qué? Porque si facturamos una empresa, no sé, Pepito SL, esta información es pública, se puede llegar a encontrar, identificar esa empresa, digamos, en Internet mismamente, o en los registros correspondientes. Se puede llegar a identificar a esta empresa aún sin tener el SIF o teniendo solo el SIF o solo la denominación social. Ahora bien, ¿qué sucede con un autónomo persona física? Que si disponemos solo del SIF o solo del nombre, no está en ningún registro al que podamos acceder, y tampoco podremos buscarlo, por ejemplo, en Google. Tú en Google pones el SIF de una empresa o el nombre de una empresa y puedes llegar a identificarla con todos sus datos. Con un autónomo persona física esto no lo vas a poder hacer. Entonces es importante identificar todo esto. Esta información tiene que estar, aparte de que se supone que cuando presentamos nuestros libros, registros a la agencia tributaria en una inspección, a la mutua, para que nos dé el paro, o para nosotros llevar nuestro propio control, este libro tiene que ser lo suficientemente completo como para poder trabajar con solo este libro y obtener toda la información que nos interese, y esa información, por ello, los datos tienen que ser suficientes. Este es un poco el motivo de identificar suficientemente digamos, a nuestro cliente. Está además decir que, por supuesto, para la agencia tributaria es importantísimo, digamos, para poder correlacionar, digamos, operaciones comerciales, el tener bien identificados a los clientes o a los proveedores, en el caso contrario, digamos, de cada sujeto inspeccionado. Siguiente dato importante, la base imponible de la operación. Para que tengamos en cuenta, la base imponible es el importe que hemos facturado, por decirlo de alguna manera, en neto a nuestro cliente, es decir, sin aplicar impuestos. Por ejemplo, hacemos un servicio, son 1.000 euros, sabemos que después tendremos que aplicar el IVA, sí, por obligación fiscal debemos hacerlo,
pues la factura en total serán 1.210, si es el IVA del 21%, pero la base imponible de esta operación son los 1.000 euros. Así que esta información también debe estar. Yo recomiendo también agregar una pestaña en vuestro libro contable de si está exento, si es una operación exenta principalmente de IVA, si es una operación no sujeta de IVA y luego ya sí, entonces tenemos otra pestaña donde indicamos el tipo de IVA y aquí básicamente va a ser el 21% que es el tipo general, puede ser el 10%, puede ser el 4% y ahora también tenemos IVA del 5%, pero que esto afecta a la electricidad. ¿Qué más? Otro dato relevante, la cuota. Cuando yo me refiero a cuota, es la cuota tributaria, que es el mismo ejemplo que te puse antes. Si la base imponible de tu factura son 1.000 euros, de tu servicio son 1.000 euros, y tu tipo impositivo del IVA en este caso es el 21%, pues tu cuota tributaria serán 210 euros. Bien, siguiente dato. Si algo de esto no os está quedando claro, por lo que sea, porque quizás estoy dando mucha información utilizando conceptos, digamos, contables o fiscales, que quizás no todo el mundo está familiarizado, déjame tu duda en los comentarios y procuramos resolverla, porque esto en concreto es importantísimo que lo tengáis muy claro. Siguiente dato que ha de tener como mínimo el libro registro contable de facturas emitidas, una pestaña donde se indica si hay retención o no de la factura. No es obligatorio, digamos, si tu factura o tu facturación no estás obligado contablemente a aplicar retención en tus facturas, pero yo lo pongo un poco por defecto, digamos, para que si lo tienes, ya sabes que lo tienes que marcar, y si no lo tienes, pues no pones ninguna cantidad en este apartado aquí. No está de más, digamos, tener en cuenta esta información simplemente. Entonces, claro, ¿cuáles son los tipos de retención? Pues pueden ser lo normal, el tipo general es el 15%. Cuando estás en el grupo 2 de los epígrafes de actividad, en esto ya entraremos en profundidad en otro video, pero para que tengas en cuenta, simplemente es el tipo de retención genérico es el 15%, pero puede ser reducido del 7% el año en el que te das de alta en tu actividad y los 2 ejercicios siguientes. Y ahora sí, ya como último dato obligatorio que ha de figurar en tu libro registro de facturas emitidas, es el total de la operación, que es lo que te he venido diciendo hasta ahora. Tú tienes tu base imponible, tienes tu porcentaje de IVA, tienes la cuota tributaria, que es ese porcentaje de IVA, digamos, transformado en dinero, puedes tener o no retención y al final tenemos el total. Por ejemplo, base imponible del servicio 1.000 euros, tipo de IVA del 21%, cuota tributaria de ese 21% son 210 euros, total 1.210 euros. Y con esto tenemos la información suficiente para cumplimentar con garantías un libro registro de facturas emitidas. Si no os falta ninguna de estos datos, si estos datos los tenéis como mínimo en vuestro libro, no tendréis ningún problema ni con una inspección tributaria, ni a la hora de pedir la prestación por cese de actividad, ni para poder controlar, digamos, cómo está evolucionando vuestra contabilidad o los números, digamos, de la contabilidad de vuestro proyecto empresarial. Vamos ahora a por el libro registro de facturas
recibidas, que son los gastos que aplicamos para llevar a cabo nuestra actividad. Recordar que la agencia tributaria establece como criterio, digamos, principal que para que un gasto sea deducible, tiene que ser de alguna manera necesario para la consecución de los fines que representa nuestra actividad. Es decir, los gastos deducibles serán los gastos que necesitemos para poder llevar a cabo nuestra actividad. Habrán cuestiones que serán muy claras, muy directas, es decir, si yo tengo una papelería, toda la compra de elementos de papelería, bolígrafos, hojas, etcétera, etcétera, se entenderá como mercadería, será un gasto deducible prácticamente indiscutible, pero, por ejemplo, podemos tener problemas con dietas, desplazamientos, gasolina para estos desplazamientos, digamos, hospedaje, este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque se puede dar el hecho de que vamos a mantener una reunión con un cliente donde pretendemos cerrar un trato importante, que se puede ver reflejado, digamos, con el paso del tiempo, pero tenemos en ese momento ese tipo de gastos. Oye, yo es que me dedico a vender bolígrafos. ¿Y por qué necesitabas gastos de gasolina, gastos de vehículo, de hospedaje y demás? Bueno, pues hay que explicar o ser capaces de explicar esa, digamos, esa operativa de que se intentó, digamos, que se realizaron esa serie de gastos para intentar llevar a cabo un negocio, digamos, a pro futuro. Si tenemos unos gastos de hospedaje, de desplazamiento, de dietas, digamos, por ejemplo, en Salamanca, y nosotros tenemos nuestro domicilio fiscal en Barcelona, pero después tenemos una factura de venta a un cliente de Salamanca al cual le empezamos a proveer, pues esto queda perfectamente explicado y delimitado. Pero si esa venta, por lo que sea, no se da, pues hay que justificar toda esta situación. Esto para que tengáis una visión general de cómo funcionan los gastos deducibles, pero bueno, damos por hecho que ya hemos calificado los gastos como deducibles o no, y entonces los que son deducibles los vamos a volcar en el libro registro de facturas recibidas. Y bien, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que casualmente el libro registro de facturas recibidas tiene prácticamente los mismos conceptos obligatorios que tiene el libro registro de facturas emitidas. Entonces, como ya te lo he explicado, puedes adaptar esa información. Vamos a ir quizás un poco más ágil en esta explicación a continuación, y te voy a hacer hincapié en lo que yo creo que realmente es importante tener en cuenta a la hora de aplicar, digamos, o introducir qué tipo de gastos deducibles reflejamos en el libro registro de facturas recibidas. Entonces, como datos, digamos, obligatorios, el número de la factura. Aquí no tienes que tener una preocupación excesiva por el orden de, digamos, el número de la facturación en relación con la fecha y demás, porque esa obligación la tiene tu proveedor. Así como tú la tienes cuando eres el proveedor de X cliente, pues aquí lo tiene tu proveedor contigo. Entonces, si está mal hecho es cosa de él, tú no tienes por qué conocer toda su contabilidad. Si la factura número 50 que te está facturando en fecha 5 de febrero, no tienes por qué saber si esa factura tiene que ser la número 50 o tiene que ser la número 43. Ese realmente no es tu problema, eso lo tiene que corregir, si acaso, o controlar tu proveedor, con lo cual tú simplemente apuntas el número de factura para tener un criterio, digamos, identificativo de esa documentación. Siguiente dato es el de la fecha, por supuesto, también lo indicamos. ¿Por qué es importante? De cara a los impuestos, porque lo que tú reflejes tanto en el libro registro de facturas emitidas como en el libro registro de facturas emitidas se acabarán reflejando de manera resumida
en vuestras declaraciones trimestrales y es lo que marcará qué impuestos o qué cantidad de impuestos tendréis que pagar ese trimestre. Seguimos. El siguiente dato ya no es identificar al cliente, es identificar a tu proveedor, como es razonable. Estamos en el libro Registro de Facturas Recibidas. Identificamos al proveedor. Siguiente pestaña, siguiente dato, el NIF. Es razonable, por los mismos motivos que te he explicado antes, que podamos identificar por nombre, digamos, o denominación al proveedor y por su número de identificación fiscal. Siguiente pestaña, la base imponible. Creo que he profundizado suficiente en el libro Registro de Facturas Emitidas por el tema de la base imponible. Aquí es exactamente lo mismo. Así que indicamos la base imponible, que es el importe sin aplicar impuestos. Es el importe que tenemos que aplicar en la base imponible. Luego, las siguientes pestañas que podían pasar desapercibidas en tu libro registro de facturas emitidas si eran cuestiones que no afectaban a tu facturación, pero aquí sí que es importante que en el libro registro de facturas recibidas estas pestañas estén listas para recibir la información, digamos, que pueda contener la factura que tú recepciones. ¿Y a qué me refiero? A la pestaña de si es un servicio exento, si es un exento principalmente de IVA, si es un servicio no sujeto a IVA. ¿Y todo esto por qué? Porque tú vas a tratar con proveedores de diferentes tipos. Entonces, algunas veces te encontrarás con proveedores que su actividad, digamos, está no sujeta a IVA o está exenta de IVA, que no es exactamente lo mismo, o con IVA, incluso IVA de diferente tipo. Y esta es la pestaña siguiente, el tipo de IVA. Aquí indicamos qué tipo de IVA lleva esa factura que estamos introduciendo en concreto. Y nos podemos encontrar lo que te he dicho antes, tipo general del 21%, tipo del 10%, tipo del 5%, si es caso de suministro de electricidad, y tipo de el 4%. Y cuando es exento o no sujeto, pues ahí pones un 0% y ya está. Entonces, seguimos. Hemos dicho el tipo de IVA, entonces a continuación viene la cuota de IVA, que es aplicar ese tipo impositivo, ese porcentaje, a la base imponible. Uso el mismo ejemplo que te expliqué con las facturas, con el libro de registro de facturas emitidas. Si tenemos una base imponible de 1.000 euros y un tipo de IVA del 21%, nuestra cuota tributaria es de 210 euros. El total de la factura será 1.210 euros y ese será el total de tu gasto deducible, los 210 euros en IVA y los 1.000 euros en este caso en renta, por ejemplo, o en impuestos de sociedades si eres una sociedad. Y finalmente, como última pestaña, aunque me repito un poco, es el del total, que es lo mismo que te dije hace un momento, base imponible por su tipo de IVA, se genera la cuota tributaria y eso en total, todo sumado, digamos, base imponible más su cuota tributaria de IVA, suma el total de la operación. Y con esto ya tendríamos listo el libro registro de facturas recibidas de manera suficiente para poder llevar un control estricto de nuestra contabilidad, de la contabilidad de nuestro proyecto empresarial, para justificar lo que sea delante de los organismos pertinentes, sea mutuo en este caso si pedimos ese de prestación por cese de actividad, si pedimos alguna subvención a alguna otra institución por lo que sea, y sobre todo si intentamos justificar nuestros gastos deducibles de cara o delante de la agencia tributaria por la problemática que te he explicado antes. Es decir, tengamos en cuenta, me repito en esto, que las facturas de gastos que incluyamos en el libro registro de facturas recibidas tienen que ser gastos considerados como deducibles en la actividad. Es decir, si, por ejemplo, tenemos una zapatería, lo que no podemos poner es la factura de la compra del Mercadona, por ejemplo. No tiene demasiado sentido, salvo que se justifique de alguna manera
que lo que has comprado allí eran elementos de limpieza y los has utilizado para limpiar tu local comercial. Pero bueno, esto no quita que a la agencia tributaria le genere duda ver la factura de ese tipo de proveedor y que tengas que justificarlo. Y ahora sí, nos vamos al libro registro de bienes de inversión, que posiblemente para el autónomo, persona física, sea el libro registro más complejo de llevar. Y tú pensarás, oye, bienes de inversión suena a algo que no me afecta. Pues bien, tienes que entender que la regla fiscal lo que dice es que tus gastos deducibles se consideran bienes de inversión si, por un lado, no es una mercadería, es decir, si yo tengo una tienda de ordenadores y compro ordenadores para revender, ese ordenador que yo compro es una mercadería, con lo cual se califica como tal y va a el libro registro de facturas recibidas. Ahora bien, si yo soy, por ejemplo, un profesional del marketing online y tengo como herramientas de trabajo en mi casa un ordenador y un móvil, tenemos que tener en cuenta que por los importes que tienen este tipo de herramientas, la mayoría de veces superarán los 300 euros. Entonces, criterios básicos que tenéis que tener muy en cuenta. Si es mercadería, porque lo revendemos, ese gasto va al libro registro de facturas recibidas. Ahora bien, si nuestra actividad es cualquier otra cosa, pero utilizamos estos elementos, ese es un gasto deducible, pero no va a ir al libro registro de facturas recibidas si ese gasto o esa factura, ese elemento, esa herramienta que compramos, supera los 300 euros de valor. Es decir, imaginaros que trabajo con el portátil último en tecnología más de moda del mercado y tengo el iPhone más pepino del mercado, pues lo normal es que estas herramientas superen con creces los 300 euros. Ya ni te digo si lo que compras es un vehículo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando no es una mercadería y el precio unitario de esta herramienta supera los 300 euros, IVA aparte, por supuesto. Si supera los 300 euros, entonces tenemos que aplicarlo o entenderlo como bien de inversión. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué funciona así? Pues por dos motivos. El primero, que es relativamente razonable, y lo que te dice es que, bueno, el ordenador, por ejemplo, tiene una vida útil de, 5 años. Entonces, bueno, no es tanto, me lo invento. Si no recuerdo mal de memoria, es el periodo que has de aplicar de amortización en los ordenadores. Pero bueno, si el ordenador tiene un periodo digamos, de desgaste que puede durarte 5 años, lo que te dicen es que te apliques un 20% de deducción anual sobre esa factura durante esos 5 años, porque el 20% por 5 se transforma en el 100%. Entonces intenta buscar un criterio contable que se ajuste de alguna manera a la realidad de la vida útil de ese bien. Y luego tienes el siguiente motivo. Este motivo que te acabo de explicar es bastante razonable, es un poco romántico, está bien. Pero ¿cuál es el otro motivo? ¿Cómo te afecta ese razonamiento fiscal, el motivo fiscal? ¿Qué sucede? Que si tú te compras un ordenador que vale 1.000 euros, pensándote que el IVA va aparte, entonces el IVA te lo vas a poder deducir en el trimestre donde lo compres. Pero esos 1.000 euros tú piensas, oye, mira, me va a quedar 1.000 euros exacto de beneficio neto. No quiero pagar nada en renta. Voy a aprovecharlo y me voy a comprar un ordenador porque me hace falta. Entonces me lo voy a comprar a 31 de diciembre. Antes de que esto, así aprovecho antes de acabar el año y aprovecho ese gasto deducible. Pues bien, el ejemplo del 31 de diciembre.
es un poco puñetero porque la amortización va por periodos exactos, entonces vamos a ponerlo a 1 de octubre. Lo compro en el último trimestre. ¿Y qué sucede? Me quiero aplicar los 1.000 euros de gasto deducible y que mi resultado final sea de 0 euros exactos. Pues lo que me va a decir Agencia Tributaria, o lo que me dice según reglas fiscales, es que este gasto es un gasto deducible, perfecto. Dedúcete el IVA en este cuarto trimestre, perfecto. Pero el resto, los 1.000 euros de la base imponible, representa un bien de inversión. Con lo cual, que tenemos que tener en cuenta, aparte de saber qué gastos se incluyen en el libro registro de bienes de inversión, y es que tenemos que tener en cuenta que todos los gastos deducibles que van al libro registro de bienes de inversión se tienen que amortizar. ¿Y qué significa que se tiene que amortizar? Significa que le vas a tener que aplicar un porcentaje a esa base imponible. Ese porcentaje será realmente tu gasto deducible y tendrás que ir amortizando año a año o trimestre a trimestre, digamos, tu herramienta que has comprado, digamos, para tu actividad. Entonces esos 1.000 euros te van a obligar, porque hay toda una tabla con, digamos, las reglas fiscales que te dicen tal elemento se ha de amortizar en tantos años y eso significa que le has de aplicar un porcentaje del tanto por ciento. Pues vamos al elemento, digamos, al ejemplo del ordenador, se ha de deducir en 5 años, la amortización va a ser del 20% cada año y como en este caso lo has comprado un 1 de octubre, te afectará al último trimestre, entonces ese 20%, fíjate que rebuscado es el asunto, ese 20% no va a ser de 200 euros, va a ser de una cuarta parte porque estás en el último trimestre y te vas a acabar deduciendo solo 50 euros. ¿Esto es una puñeta? Sí, lo es, pero son las reglas fiscales que tenemos hoy en día por los motivos que te he explicado anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar con esta estrategia, digamos, que tenía este autónomo o esta autónoma, que iba a tener 1.000 euros netos haciendo esta compra, se iba a quedar en 0? Pues resultará que su beneficio neto en ese ejercicio en concreto va a ser de 950 euros. Fíjate cómo cambia la cosa. Luego, en este caso se ha deducido solo 50 euros por ser el último trimestre, pero el año siguiente tendrá el 20% entero. Se deducirá 50 euros por trimestre, total anual, 200 euros. De 1.000 euros a 200 euros. Son las reglas fiscales, te pueden gustar más o menos, pero es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Agencia Tributaria en una inspección detecta que has introducido bienes o gastos deducibles que tendrían que ir al libro registro de bienes de inversión y los detecta en tu libro registro de facturas recibidas, seguramente te pedirá esas facturas. En concreto, confirmará sus sospechas y corregirá esos gastos deducibles. Y entonces, ¿en qué se transformará en eso? En que acabará revisando, te restará gastos deducibles que afectarán a tu renta de ese año. Y ahora sí, después de todo el rollazo que te he soltado sobre los bienes de inversión y las amortizaciones, que esto da para cátedra aparte, te voy a decir cuál es la información mínima que debe llevar, digamos, el libro registro de bienes de inversión. Ahora bien, ¿cuál es mi recomendación? Yo no recomiendo a nadie que no sepa contabilidad ni fiscalidad tampoco, intentar gestionar a motu propio un libro registro de bienes de inversión. Aquí sí que os recomiendo encarecidamente que acudáis a un profesional que, si no queréis externalizar el servicio, por lo menos contratarle para que os explique
cómo hacerlo y así por lo menos no cometéis este tipo de fallos. Y si no, también siempre podéis tener los programas de facturación que cada vez están más de moda y ya recogen este tipo de cuestiones. Lo que tenéis que saber simplemente son esas reglas básicas que os he dicho al principio. Si no es mercadería y supera los 300 euros de valor de base imponible, es un bien de inversión. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, sobre todo porque cada vez más nos encontramos con profesionales que utilizan el móvil, la tablet, el ordenador, los medios de transporte, estos prácticamente todos, salvo que vayas en un patinete que te cueste menos de 300 euros, lo normal es que una moto o un coche supere con creces los 300 euros. Entonces te voy a decir cuáles son los datos mínimos que ha de reflejar o que ha de tener el libro registro de bienes de inversión, y es digamos, la pestaña de inmovilizado. Aquí tenemos que, digamos, indicar de qué tipo de inmovilizado se trata, qué tipo de herramienta. Es un ordenador, es una tablet, es un móvil, etcétera, etcétera, es un vehículo, que son los gastos típicos que os vais a encontrar que irán a este tipo de libro contable. Luego tendremos que identificar al proveedor, por supuesto, siempre tendremos que identificar al proveedor o al cliente según el libro en el que estemos. Siguiente pestaña, por supuesto, el CIF o el NIF, el número de identificación fiscal del proveedor en este caso. Recordad que cuando sea un libro registro de bienes de inversión no va a ser de cara a vuestros clientes, sino siempre relacionado con vuestros proveedores, porque van a ser gastos deducibles que os estéis aplicando en vuestra actividad. Siguiente pestaña, la duración en años de esta amortización, de este bien de inversión, porque es por el desgaste que conlleva o de vida útil de este bien de inversión. Hemos utilizado el ejemplo del ordenador. El ordenador, según tablas fiscales, tiene una vida útil de 5 años, entonces aplicaremos una duración de 5 años, lo cual acabará reflejando que tiene un 20% de deducción anual por, digamos, por amortización. Siguiente pestaña, el método de amortización que vamos a utilizar. Yo recomiendo utilizar el método lineal. Si queréis profundizar en el tema de la amortización, haremos un vídeo aparte, si no, aquí no acabaré nunca. Simplemente os diré que tenéis que indicar qué método de amortización vais a aplicar, porque existen varios métodos. El más, digamos, simple, por decirlo de alguna manera, es el método lineal, que es el que dice que si son 5 años, si es el 20% en 5 años, pues 20% por año. Siempre aplicamos el mismo porcentaje de amortización. Luego, como siguiente dato, la fecha de inicio, cuando empezó a aplicarse esta amortización. ¿Por qué? Porque cuando estéis en años, digamos, dentro de los periodos del año inicial y del año final, la información, digamos, va a ser exacta, el porcentaje va a ser exacto, el 20% en este ejemplo que hemos utilizado, y no habrá mayores problemas. Pero, salvo que compréis a 1 de enero y acabe de amortizar a 31 de diciembre, pues lo que os encontraréis es que será en una fecha intraanual, y esto afecta al porcentaje de amortización de ese año en concreto, tanto el de inicio como el de final. Entonces no va a ser siempre exacto el 20%. Y con esta información ya tendríamos suficiente para tener un registro de bienes de inversión lo suficientemente completo. ¿Cómo se refleja la información de la amortización del libro registro de bienes de inversión en la contabilidad? Pues lo veréis reflejado en el libro diario. No saldrá en el libro registro de facturas recibidas porque no corresponde, es un libro aparte, pero cuando saquéis vuestro libro diario, entonces se verá los apuntes contables de la amortización
digamos, de los bienes de inversión. Como estos apuntes contables son un poco específicos, un poco especiales, por eso siempre recomiendo que cuando en vuestra contabilidad empecéis a tener, digamos, herramientas que estén afectadas o que tengan que ir al libro registro de bienes de inversiones, entonces sí que recomiendo acudir a un profesional para que reflejéis de manera correcta en vuestra contabilidad estos gastos deducibles, porque después esto tiene afectación en vuestras declaraciones impositivas. Y dicho esto, creo que ya tenemos suficiente información como para poder llevar unos libros contables, tanto de facturas emitidas como recibidas y de bienes de inversión, con las suficientes garantías como para afrontar el procedimiento que se nos presente, sea con agencia tributaria o sea con alguna mutua porque pedimos alguna prestación o alguna institución porque pedimos alguna subvención, así como poder controlar la evolución de nuestro proyecto empresarial. Tener en cuenta que lo que hemos tratado hoy son conceptos quizás bastante más complejos de lo que posiblemente estéis habituados, por lo que si tenéis cualquier duda al respecto, lo comentamos. Y si consideráis que la información, digamos, de cara al libro registro de bienes de inversión y sobre todo del tema de la amortización no ha sido suficiente, porque tampoco he querido profundizar mucho en este video, me lo proponéis, lo hablamos, podemos hacer otro vídeo específico para el tema de las amortizaciones, porque es una cuestión que os encontraréis, os iréis encontrando cada vez de manera más habitual, y hay que saber no solo reconocer este tipo de elementos o de herramientas, sino saber cómo volcarlo de manera correcta en vuestra contabilidad.